Bueno, allá vamos con la explicación. Como ya sabéis, en la unidad 8 vamos a trabajar los textos. Un texto, como dice la definición que tenemos en el libro, es un conjunto de enunciados que tienen un tema o una idea principales o comunes, es decir, para que nosotros lo expliquemos. Ya hemos dicho muchas veces que memorizar una definición no es aprender. Un texto es un conjunto de frases, un conjunto de oraciones que nos van desarrollando, hablando, argumentando, explicando algo sobre un tema principal o una idea común, ¿vale? Los textos, y aquí intentaremos resolver algunas de las dudas que me planteasteis ayer, que me mandasteis correo, ¿vale? Un texto tiene una serie de características. En este caso nosotros vamos a hablar de tres: la coherencia, la adecuación y la cohesión. La coherencia quiere decir que dentro de un texto, ya que lo estamos escribiendo una única persona, aunque lo trabajemos en grupo o por pareja, tenemos que tener clara cuál es nuestra idea. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Sevilla, pues no sería coherente decir en la primera parte que Sevilla es muy bonita y en el segundo párrafo que Sevilla es muy fea. O no sería coherente decir que me gusta la playa y un poquito más hacia abajo decir que ahora no me gusta. Es decir, la coherencia es mantener una misma idea sobre el tema sobre el que estamos tratando, ¿vale? A continuación trataremos la adecuación. ¿Qué significa adecuación? Pues viene de la palabra adecuar, es decir, adaptarse. En este caso nos podemos referir tanto a la edad, no sería adecuado hablar como si supiéramos de leyes con niños de 5 o 6 años, o no sería adecuado que nos hablara un ingeniero con términos de ingeniería sobre cómo construir un puente, pues es algo que nosotros no sabemos. Es decir, adaptar el texto al grupo de personas, a la gente a la que va dirigido, ¿vale? Y tercero, y donde podemos tener algún pequeño problemilla más, está la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Pues conseguir unir todos esos enunciados, todas esas ideas que nosotros tenemos, de forma que el texto sea atractivo y podamos seguir un guión y que no se haga pues, especialmente pesado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues a través de tres recursos, ¿vale? Tenemos los conectores, que son palabras o expresiones que nos sirven para unir distintas ideas, distintos enunciados, distintas oraciones, distintos párrafos que nos podemos encontrar en un texto. Y después dos recursos que son opuestos entre sí, ¿vale? Como son la elipsis y la repetición. La elipsis consiste en no decir muchas veces, más de una o dos veces, un término, un concepto, para no hacer el texto muy pesado. Y la repetición consiste en utilizar muchas veces las mismas palabras o la misma idea para que le quede claro al lector o a los lectores cuál es la idea principal del texto, ¿vale? Nos detenemos un poquito más en todo esto. La elipsis consistiría, con ejemplos, en si nosotros estamos hablando en nuestra clase, pues no repetir constantemente los niños y niñas de tercero de ESO. Entonces nosotros podríamos empezar un texto diciendo: los niños y niñas de tercero de ESO llegan a clase a las 8:30 de la mañana, tienen sus 3 primeras horas de clase y después salen al recreo. ¿Cómo hemos hecho la elipsis? Pues hemos omitido, y para algo hemos estudiado sintaxis en los temas anteriores, hemos utilizado sujetos elípticos para no repetir continuamente. Los niños de la clase y niñas de la clase llegan a las 8:30, los niños y niñas de la clase tienen las 3 primeras horas de clase, los niños y niñas de la clase salen al recreo a las 11:30, ¿vale? Repetimos, elipsis no decirlo, de ahí viene la palabra, el término sujeto elíptico o sujeto omitido. La repetición sería decirlo muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué conseguimos con una repetición? Pues conseguimos que a todo el mundo nos quede claro en ese texto que estamos hablando de niños y niñas de tercero de ESO. ¿Qué es más adecuado de las dos? Pues dependerá del texto y de lo que estemos tratando. Espero ver claro la elipsis y la repetición en las tareas que mandaremos para la semana que viene. En cuanto a la estructura del texto, nos encontramos que los textos se deben dividir en tres partes. Presentación, donde mostramos la idea principal, los personajes si es una historia, de qué va a tratar el texto, ¿vale? A continuación iremos desarrollando la acción, o el texto o la idea que estamos tratando. Esto en otras ocasiones se llama nudo, ¿vale? Y por último nos encontramos el desenlace o la conclusión del texto, de la historia, de lo que sea que estemos narrando.
En el caso de ser una historia, pues lo que pasa al final. En el caso de estar desarrollando una idea, pues puede ser nuestra opinión personal. Por último, como tarea para la semana que viene, está explicado en la página web, ¿vale? Un poquito, unas líneas más arriba, pero debemos elaborar 3 textos con los temas que yo he planteado. Si a alguien se le ocurren otros 3 textos, los dejaremos para futuras semanas. Espero que con esto nos haya ayudado un poquito la explicación, nos haga más amena la tarea y, sobre todo, que estéis todos bien, que deis besitos en casa y que vaya todo bien. Ya cada vez queda un día menos. Un besito a todos.